Bienvenidos y bienvenidas al podcast Por una Cultura de Paz, presentado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencia de Religiosas del Perú, CONFER. Este podcast busca compartir los principales contenidos de un curso realizado en julio de 2023 para agentes pastorales que promueven y trabajan por la dignidad de la persona humana. En las próximas sesiones iremos juntos por una serie de temas que estamos seguros iluminarán la reflexión sobre tu experiencia pastoral. Por ello, acompáñanos mientras escuchamos a algunas personas dedicadas al trabajo en temas de derechos humanos. Recuerda que puedes acceder a esta y todas las grabaciones del curso en los vínculos que compartiremos en la descripción de este video. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Por una Cultura de Paz. Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Por una Cultura de Paz. Mi nombre es Daniel Mauri, soy coordinador de JPIC. En esta ocasión estaremos escuchando a la doctora Marisol Pérez Tello, reconocida abogada y notaria, exministra de Justicia y voluntaria en la Pastoral de Cárceles en el Penal Miguel Castro Castro. Con ella revisaremos algunos conceptos base, como la dignidad humana y su evolución como idea a través de la filosofía, así también como este concepto se traslada a la formación del Estado moderno. Empecemos entonces por abordar algunos conceptos clave, siendo necesario empezar por el de dignidad humana, que es el fundamento de toda nuestra reflexión sobre derechos humanos. Corresponde en primer lugar entenderlo desde una reflexión sobre el desarrollo del Estado moderno, como respuesta a la excesiva libertad y a la ley del más fuerte. En este contexto, la concepción de derechos parte de limitar el libre albedrío y establece la noción de deberes como correlato a ellos. Esto genera más seguridad y determina que sea la ley el instrumento para limitar el poder del Estado. En este sentido, el concepto esencial es el de bien común. A partir del desarrollo de estos conceptos y como efecto de las tragedias que trajo la Segunda Guerra Mundial, las nociones de derechos se trasladan a lo que son las relaciones entre estados y las pugnas entre ellos. La soberanía es lo que la libertad es para los individuos, por lo que se hace necesario limitar las relaciones entre los países en base al mantenimiento de la paz y la proscripción del genocidio. De esta forma surgen las Naciones Unidas y los diversos instrumentos internacionales a los cuales los estados se adscriben, y escuchemos qué tiene que decirnos Marisol. Entonces, esta es la base conceptual. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos se llama la teoría de los círculos. Un primer espacio en el que nos encontramos en lo que se llamaba, o hemos todos estudiado, el estado de caos o el estado de naturaleza. Aquí vamos a recordar a Hobbes, a Locke, a Rousseau. Cada uno tenía una visión de la naturaleza humana más o menos optimista o pesimista. Hobbes creía que el hombre era un lobo del hombre y que necesitábamos un leviatán, un poder supremo que nos organizara. Rousseau creía que podíamos pactar un contrato social. Uno escribió el contrato social, otro escribió el leviatán. Y Locke era un poco más relajado, pensaba que había que garantizar derechos mínimos, libertad, propiedad, integridad, y escribió ensayos sobre el entendimiento humano. Pero si ya leemos los textos que estos tratadistas escribieron, todos coincidían en describir este primer estado de caos, estado de naturaleza, como un lugar en el que cada quien hacía lo que quería. Había un máximo de libertad. Pero como cada quien hacía lo que quería, si Gladys, por ejemplo, y yo quisiéramos hacer cosas distintas, en algún momento íbamos a colisionar. Entonces se imponía la ley del más fuerte. Esa es la característica del estado de caos o estado de naturaleza, que son los estados premodernos. Luego transitamos, según Carrillo Salcedo, que es un naturalista, movidos por la necesidad antropológica de saber a qué atenernos, a un segundo estado de cosas, que es el estado moderno, tal y como lo conocemos ahora, ¿no? Duvergier, en fin, ahí todo el mundo ha hablado sobre ese tema. ¿Y cuáles son las características de ese estado moderno? Hay menos libertad, porque hay derechos, y cada derecho tiene un deber, el derecho del otro. Hay más seguridad, y el marco es la ley. La ley se convierte en el límite al ejercicio del poder del Estado.
Y ese montón de libertades a las que todas renunciamos se convierte en poder. El poder es un instrumento, el poder no es un fin en sí mismo, es un instrumento para alcanzar lo que nosotros llamamos el bien común. Como se puede apreciar, el concepto de derechos humanos es consecuencia del desarrollo del pensamiento nacido en la Ilustración y del cambio de era que deriva en el Estado democrático. La preeminencia de la ley es, a la vez, límite y garantía. La ausencia de ley deriva en abuso. Por eso su vigencia asegura parámetros de cumplimiento obligatorio que nadie puede saltarse. La presencia de la ley es, a su vez, herramienta para que se hagan efectivos los derechos, que en el caso de personas en situación de vulnerabilidad cobran mayor importancia. En este contexto, es importante resaltar que el fundamento presente en todos los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos es la dignidad de la persona humana. Por ello, te planteamos las siguientes preguntas para tu reflexión. ¿Cómo evalúas en tu contexto la efectiva vigencia de los derechos humanos? ¿Se encuentran vigentes? ¿Qué situaciones ves como las más recurrentes donde no se respeta la ley? Piensa en ejemplos públicos y en ejemplos cotidianos. Vamos ahora a centrarnos en el tema principal de nuestra reflexión, esto es, el concepto de dignidad humana. Escuchemos que nos tiene que compartir la doctora Pérez Tello. Obviamente en las Naciones Unidas fue un equilibrio de poderes, creo el Consejo, la Asamblea General, temas más políticos, pero en el tema de justicia social redactaron un documento que se llamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esta Declaración Universal de Derechos Humanos recogía lo que considerábamos que era lo mínimo que debíamos de reconocernos como seres humanos sobre la base de nuestra dignidad. Todo lo que tiene que ver con derechos humanos, sea el tratado que sea, siempre empieza a partir del reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Y eso hay que decirlo porque es súper importante. En nuestra Constitución del año 93 se establece un reconocimiento expreso a la importancia de los derechos humanos en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que establece que los derechos que la Constitución reconoce, todos, civiles y políticos, los que están en el artículo 2, los que están en el artículo 3, los que están del 4 en adelante, que son los derechos económicos, sociales y culturales, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal y con los tratados que el Perú ratifica. Ahora, ¿cómo es que se concreta este poder del Estado de que habíamos hablado en la primera lámina? Se concreta de dos maneras, y aquí quiero que esto nos quede muy claro porque luego vamos a regresar a cómo estamos hoy. Se concreta de dos formas. Uno, la capacidad coercitiva, es decir, la capacidad de hacer cumplir la ley por parte del Estado, sin violarla, por supuesto. Y lo segundo, la capacidad recaudadora, es decir, la capacidad de recaudar tributos que tiene el Estado para distribuirlos con criterios de justicia y generar esta famosa justicia social de la que hemos hablado. Entonces es claro que el concepto de dignidad humana es el fundamento jurídico de los derechos humanos y el Estado, soberanamente, se ha comprometido a respetarlos y promoverlos tanto a nivel interno como ante la comunidad internacional. Ante ello, te planteamos algunas otras preguntas para tu reflexión. Considerando las situaciones que identificaste en la pregunta anterior, ¿de qué forma se ve afectada la dignidad humana? ¿Qué puedes hacer desde tu trabajo pastoral para persistir en la promoción de la dignidad humana? Partiendo de esta reflexión, podemos profundizar en los instrumentos que el Estado peruano ha desarrollado. Así, conozcamos el Plan Nacional de Derechos Humanos que, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos, fue elaborado por un grupo de instituciones estatales en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Escuchemos que nos comparte la ponente sobre este importante instrumento. Después de muchos años, el Perú comenzó, bueno, primero le cambió el nombre al Ministerio de Justicia, Justicia y Culto, ¿se acuerdan? Hace muchos años, y le puso Justicia un tiempo y hace algunos años Justicia y Derechos Humanos. A partir de eso se comenzaron a dar planes de derechos humanos que tenían que ver con algunos de nuestros compromisos internacionales. Desde el Plan Nacional de Derechos Humanos del 2017, habían 10 grupos de especial protección: personas adultas mayores, población afroperuana, personas con discapacidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes,
personas privadas de libertad, personas con VIH, SIDA y personas con TBC, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad, migrantes o desplazados y personas víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000. Y se incorporaron 3 grupos de especial protección adicionales. Eso lo incorporé yo como ministra de Justicia, no porque quise ni porque tuviera ninguna agenda oculta, sino porque era la demanda que se nos había hecho en el último informe periódico universal del año 2017. Así que se incorporó trabajadoras y trabajadores del hogar, que en el Perú han sido explotados laboralmente por muchos años, lamentablemente todavía lo siguen siendo, personas LGTBI, que en el Perú ha sido invisibilizado, y defensores y defensoras de derechos humanos. Tal como lo hemos escuchado, el Plan Nacional de Derechos Humanos identifica una serie de grupos de especial protección. Muchos de ellos están vinculados a diversos ámbitos donde desarrollamos nuestro trabajo pastoral. Escuchemos lo que nos tiene que decir la ponente respecto a ellos. Les sirve el diagnóstico y yo se los recomiendo porque, por ejemplo, si Mercedes trabaja con niños, niñas y adolescentes, en ese plan nacional va a encontrar 2 caras o 3 caras con el diagnóstico oficial del Estado peruano sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes. Va a encontrar cifras y va a encontrar cuáles son los objetivos del Estado con relación a los niños, niñas y adolescentes y quiénes son las entidades del Estado responsables de que se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Perú, y así con todos los grupos de especial protección. Ahora, ¿por qué se llaman grupos de especial protección? Se llaman grupos de especial protección porque es un nombre que se toma de Lacan. Y en el fondo lo que hace no son grupos vulnerables necesariamente, pero requieren una especial protección porque no es que sean vulnerables como tales, es que el Estado, por su acción o inacción, los ha puesto en una condición histórica por problemas estructurales que hace que se requiera una protección especial de parte del Estado y ese habilita, por ejemplo, medidas afirmativas o normas específicas, ¿no? Así que cuando el Papa Francisco nos habla en Fratelli Tutti de los últimos, en el Perú, porque el propio Estado lo reconoce, estos son los últimos. Las personas adultas mayores, la población afroperuana, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los privados de libertad, las personas con VIH, SIDA y TB. ¿Por qué? Porque son todas las terminaciones en oso desde la Biblia, ¿no? El leproso, el sidoso, el tuberculoso. Son enfermedades avergonzantes. Los trabajadores y trabajadoras del hogar, las personas LGTBI, defensores y defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad, migrantes, desplazados, víctimas de la violencia entre los años 80 y 2000. La pregunta que se tendría que hacer en este momento es, ok, Marisol, ¿y por qué tú asocias a Fratelli Tutti y a estos últimos de los que habla el Papa Francisco con tanto dolor con estos grupos de especial protección? Porque no tiene que ver con minorías. Las mujeres no somos minoría, representamos el 50% del país, los niños representan el 30% del país, las personas adultas mayores el 20% del país. No, no tiene que ver con minorías. Tiene que ver con situaciones estructurales, por ejemplo, el machismo o la sociedad patriarcal, que hace que estos grupos requieran una especial protección del Estado. Y el plan identifica incluso en qué áreas es donde estamos fallando. Así que se los recomiendo muchísimo, por lo menos en el área en que ustedes han decidido trabajar o trabajan por carisma de las organizaciones religiosas de las que pertenezcan o por vocación. Te invitamos a revisar el Plan Nacional de Derechos Humanos y revisar la parte que sea de especial interés para ti por corresponder a tu campo de trabajo. Esperamos que sea de utilidad. Como podrás apreciar, los conceptos compartidos en esta edición de Por una cultura de paz buscan enriquecer tu reflexión y, en consecuencia, tu práctica pastoral. Te invitamos a profundizar en estos contenidos accediendo al video completo de la conferencia que puedes encontrar dentro del repositorio. En este sentido, queremos resaltar el fundamento esencial de la dignidad humana dentro de nuestro trabajo por los derechos humanos. Los derechos humanos son un logro de la humanidad y se han consagrado jurídicamente tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Como parte de ello, se han identificado grupos de especial protección y pautas para el trabajo de ellos.
Agradecemos las valiosas contribuciones de la doctora Marisol Pérez Tello y a nuestra audiencia por acompañarnos en este episodio de Por una cultura de paz. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como JPIC Derechos Humanos Confer. Sin más, las invitamos a seguir escuchando los siguientes episodios y compartir el de hoy si les gustó. Nos vemos en la próxima.